de los rasgos más conocidos del medioevo fue la omnipresencia de la Iglesia católica, cuyas intervenciones en la política eran constantes y fundamentales. A menudo se caracterizaba esta época por sus gobiernos teocráticos. En la Iglesia coronaba reyes y los avalaba como emisionarios de Dios en la tierra. La Iglesia controló la letra escrita, los saberes oficiales y ejerció funciones judiciales, ya que las leyes con las que la sociedad se regían eran las religiosas, más allá de las impuestas por los señores feudales en sus respectivos gobiernos locales. Las autoridades eclesiásticas podían incluso enjuiciar reyes y nobles, pues la ley de Dios estaba por encima de la de los hombres. En ese sentido, el rol de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica fue tristemente célebre. Sus representantes actuaban como emisarios del poder eclesiástico que sometían a cuestionamiento la fe de las personas acusadas de brujería, pactos demoníacos o paganismo. En estos procesos podía verse involucrada cualquier persona acusada por sus enemigos, científicos dedicados a la investigación, o mujeres acusadas de brujas. La sola acusación servía para que la Inquisición tomara el asunto en sus propias manos, brutales manos, y sometiera a las personas a torturas, vejámenes y persecuciones. Ya sabiendo los antecedentes de la época, podemos empezar con lo que nos interesa, la filosofía medieval. Durante la Edad Media, la filosofía bebió del cristianismo, por el que explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que le rodeaba. La verdad era buscada en la Biblia, libro de máxima sabiduría junto a los evangelios, según los cuales Dios creó el mundo y a todas las cosas. El cristianismo se convertiría, además de una religión, en una solución para dilucidar las cuestiones más comunes de la época, cambiando el paradigma que había imperado en la filosofía de la etapa anterior, la helénica. Aunque esencialmente la filosofía medieval, en su mayoría cristiana, eso no significa que reemplazó la teología, más bien es una filosofía dentro de un marco cristiano. Es una filosofía que se convierte en urbano-académica, es decir, empieza a concentrar su desarrollo en escuelas formales hasta las primeras universidades. Se puede observar también distintas corrientes filosóficas, entre las que se destacan apologistas, escuela alejandrina, escuela de Cesarea, patrística escolástica, renacimiento carolingio, dialéctica y antidialéctica, escuelas urbanas, filosofía universitaria, escuela dominicana, etc. Y sus principales representantes fueron San Agustín, Justino, Atenágoras, Tasiano, Clemente, San Atanasio, Pedro Abelardo, Averroes, Santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa. La filosofía medieval se puede dividir en dos periodos, la patrística y la escolástica. Vamos a hablar de la patrística. La primera etapa en la filosofía medieval es aquella que corresponde a la articulación definitiva de los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones, ya la iniciación a la humanidad en la verdad de Cristo, la única posible. Estos primeros hombres fueron llamados padres de la Iglesia, y su estudio y difusión se denominó patrística a manos de autores como Hipólito de Antioquía o de San Agustín. Neoplatonismo, y es aquel que corresponde a una reinterpretación de Platón bajo un tinte cristiano, Agustín de 354 a 430. Es el último gran filósofo de la antigüedad y el principio de la modernidad, el límite entre dos formas de entender y pensar la filosofía. Se presenta como un buscador afanoso de la verdad, que hace del saber una cuestión de vida o muerte, y ello lo consigue al describir, según sus escritos, la profunda vena religiosa de Platón, resumida así. No hay posibilidad de conocer sin amar, porque el conocimiento es amor, y solo amando, llegando a Dios, conocemos con certeza. Todo conocimiento de verdad se conoce a través de la luz de Dios. A través de la patrística del estudio de los padres, San Agustín recibe la oportunidad de solucionar el problema de fe y razón, aunque no parte de distinguir entre la religión y la filosofía, sino que considera a los dos como soluciones equivalentes para una necesidad vital del hombre, que es la posesión de la verdad. San Agustín los identificó sin confundirlas. Sabía que la razón religiosa se alcanzaba con la fe, y la razón de la filosofía se alcanzaba con la razón. Ahora vamos por la escolástica. La segunda etapa en la filosofía medieval, la escolástica, surgirá a partir del siglo XIII. Dicha centuria se convertirá en el de la metafísica, consecuencia del conocimiento de Aristóteles y del neoplatonismo grecoárabe, cuyo objetivo principal es el de descubrir las causas profundas o esenciales y después practicar a partir de ellas el método científico por excelencia con la reinterpretación de Aristóteles, gracias a nuevas traducciones que se realizaban en las escuelas y universidades, entre las que destacaremos la Escuela de Traductores de Toledo.
En estos espacios, surgidos todos en tiempos de medioevo, se va a cultivar un saber principalmente teológico y filosófico por el que a través de la ciencia de Aristóteles se intentará explicar la existencia sobrenatural de Dios, a pesar de que la escolástica es principalmente teología, es esencialmente filosofía. Así los dice Julián Marías. La escolástica trata de problemas filosóficos que surgen con ocasión de cuestiones religiosas y teológicas. Averroes, quien se afana por una interpretación literal del filósofo griego, afirmando la existencia de la doble verdad, representada en la religión y la filosofía. Averroes Córdovez ha obtenido el reconocimiento por ser el filósofo que consagró el triunfo de Aristóteles entre los árabes, a quien procesa una profunda admiración, como lo demuestra en sus 3 obras en las que comenta los libros del griego, ejerciendo una influencia profunda entre los latinos. Lejos de nuestras fronteras encontramos a Santo Tomás de Aquino, quien se desarrolló una teoría que conjugaba las posibilidades del cristianismo con las ideas aristotélicas, que con el tiempo se convertirán en las ideas oficiales del catolicismo. Los 3 grandes problemas de la filosofía medieval lo constituyeron Dios, relaciones entre fe y razón y los universales. La primera de las cuestiones la refería a Dios, planteada en los filósofos medievales la necesidad de explicar mediante métodos científicos la existencia del mismo, siendo no solo cuestión de fe, sino también de ciencia. La segunda va a ser respondida a través de una unión entre ambas, que según los autores de este tiempo no son incompatibles, sino muy al contrario, se convertirán en conceptos complementarios. Dentro de este segundo punto encontraremos 3 palabras que corresponden a 3 autores a los que ya hemos dado referencia, muy diferentes entre sí. Aquella defendida principalmente por San Agustín, en la que solo existe una verdad que es dada a través de la confluencia por Averroes, llamada de la doble verdad, ya que bajo su punto de vista ambas fuentes son independientes, van a ser sus resultados aunque confluyan en un punto común. La postura de la autonomía armónica fue defendida por Santo Tomás, quien pensaba que ambas, religión y fe, comparten verdades que pueden ser explicadas sin la necesidad de la otra. Los universales son, atendiendo a la tercera de las cuestiones, los problemas más debatidos por los filósofos medievales, consistentes en decidir si las ideas más generales y abstractas poseen existencia separada e independiente del entendimiento humano o son solo nombres, definiciones. A esta cuestión encontramos 3 respuestas distintas en la Edad Media, que se repetirán en otras etapas y corrientes filosóficas desde diversos puntos de vista.